hemos platicado que muchas veces en Guatemala hay especialidades. Aquí, si hablamos de cáncer, pues está INCAN. Sin embargo, no estamos hablando de cáncer en general, sino estamos hablando de la mama. Encontré una charla de unos doctores argentinos y unos brasileños y salió la palabra mastologista, ¿no? Entonces dije, realmente qué es eso? Porque eran doctores que operaban cáncer y hacían cirugías muy bonitas en mama. Ya no era aquello que uno cuando pasaba el INCAN iba a ver y era una radicalidad y todo esto, sí, ¿no? Entonces ellos eran como mucho más finos a la hora de hacer estas cirugías. Entonces me fui metiendo un poquito en eso y como cuando lees un paper, ¿no? Una cita te lleva a la otra y esa otra y esa otra. Todo ha cambiado mucho para bien de los pacientes, ¿no? Sí, hay pacientes que posiblemente no se quieran someter a la cirugía por ese miedo quirúrgico. Bueno, hay muchos miedos en cuanto al entorno de una cirugía, anestesia, recuperación, cirugía per se. Pero pues realmente la idea de que lo explicaras era justamente decir eso, o sea que ha evolucionado mucho la cirugía de los 90s, en donde realmente tiempo, Richie, ¿cuánto tiempo se tomaba la cirugía de los 90s en relación a la de hoy? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Turcios. Yo soy Carlos Turcios y el día de hoy vamos a continuar con nuestra temporada de especialidades ginecológicas. Y este podcast ya lo habíamos realizado, sin embargo, pues por algunos desperfectos mecánicos lo perdimos. Afortunadamente ya estamos ahora, gracias a Estudio Avance, en este nuevo estudio y haciendo nuevamente la entrevista con mi gran amigo Ricardo Calderón. ¿Cómo estás, Richie? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien. Como decís, no hay segunda que por mal no venga, ¿no? Pero sí. La primera estuvo bastante alegre la entrevista, recordando muchas cosas y como siempre dispuestos a compartir un poco de todo lo que estamos haciendo, ¿no? No, pues muchas gracias por aceptar otra vez la invitación. Yo sé que a veces cuesta hacer el tiempo, agendar pacientes, ver horarios y pues la verdad es que yo siento que eso es también algo que enriquece mucho el podcast porque es algo que todas las personas que han pasado por aquí agendan en sus espacios, ¿no? Y vienen a dar una información muy de calidad. Entonces yo creo que qué bueno que lo pudimos volver a hacer. Espero que también no sea la única ni la última. Y pues bienvenido nuevamente. No, pues cada vez que se necesite requerirás, pues aquí vamos a estar siempre al pie del cañón, ¿no? Pues muchas gracias. Pues vamos a empezar por el principio. Y esto es, ¿quién es Ricardo Calderón? Ricardo Calderón como senior o junior. Como ya un ente pensante, culto y todo, ¿no? Pues soy médico y cirujano egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hice un entrenamiento en ginecología y obstetricia por parte de la USAC también y el Hospital Roosevelt, ahí pues también fue parte donde nos conocimos. Fui jefe de residentes también en el 2000, en el recién pasado 2014, todavía tuve jefe de residentes por allí y terminé, o mi camino me llevó realmente a Ciudad de México, al Instituto de Enfermedades de la Mama FUCAM, donde realicé un entrenamiento del nombre largo o el nombre corto. Demos el nombre largo y después ya le damos para que veamos el significado, ¿no? Diagnóstico y tratamiento de tumores mamarios, que si lo decimos un poquito más corto y más bonito y fancy, pues va a ser mastología, ¿verdad? Que es eso, el diagnóstico y tratamiento de los tumores mamarios, sean estos de carácter benigno o maligno, ¿no? Excelente. Pues para traducirlo al español, ¿verdad? O sea, tratamiento y diagnóstico de tumores mamarios. Es decir, que Ricardo lo que se dedica es a ver tumores que pueden o no ser cancerosos, ¿verdad? En hombres y mujeres, porque hombres y mujeres pues tenemos mamas, ¿no? Claro, y más que también solo tumores, ven pues igual cualquier tipo de enfermedad que tenga que ver con los senos, porque también recordar que tengo una base de ginecología, entonces podemos leer muy bien a la paciente dependiendo del momento en el ciclo en el que está, y creo que eso me ha servido de mucho para entender también a las pacientes cuando llegan conmigo que realmente no es un nódulo, una masa
o una secreción la que los molesta, sino que es realmente dolor. Y como sabes, el dolor puede ser tan severo que puede llegar a ser hasta incapacitante en las pacientes, ¿no? Totalmente cierto, totalmente cierto. Vamos a llegar ahí en un momentito del podcast, Richie, pero pues a mí me gusta hablar un poquito de cómo fue que llegamos a esto. O sea, hemos platicado que muchas veces en Guatemala hay especialidades. Aquí, si hablamos de cáncer, pues está INCAN. Sin embargo, no estamos hablando de cáncer en general, sino estamos hablando de la mama. ¿Cómo fue? Y yo me recuerdo que me has contado esta historia, pero pues me gustaría que la compartieras. ¿Cómo fue que llegaste a dar a esta especialidad que estabas haciendo cuando viste eso que viste y dijiste, esto me gusta y lo voy a seguir? Va. La verdad es que siempre quise ser cirujano de mama, ¿no? En un principio pensé ser cirujano plástico y todo esto. En el camino, pues no se reescribió la historia, ¿no? Terminé la residencia y como todo el mundo que termina la residencia aquí en Guatemala, tiene un pie afuera con nada, ¿verdad? Y volteas a ver a tu alrededor y realmente es algo triste que ves que la oferta educativa en Guatemala llega hasta ahí. Salís de gine, estamos hablando de nuestra especialidad, ¿no? Salís de gine y en la mayoría. Salís de gine y ya no hay nada. O sea, bien así, está solo el INCAN para ser gineonco. Pero la verdad es que no me interesaba tanto ser gineonco, ¿no? Sino que realmente siempre más dirigido a todo esto. Y revisando y viendo páginas y todo, pues encontré una charla de unos doctores argentinos y unos brasileños y salió la palabra mastologista, ¿no? Entonces dije, realmente, ¿qué es eso? Porque eran doctores que operaban cáncer y hacían cirugías muy bonitas en mama. Ya no era aquello que uno cuando pasaba al INCAN iba a ver y era una radicalidad y todo esto, ¿no? Entonces ellos eran como mucho más finos a la hora de hacer estas cirugías. Entonces me fui metiendo un poquito en eso y como cuando lees un paper, ¿no? Una cita te lleva a la otra y esa otra y esa otra y paras como con 25 artículos y lees como 2, ¿no? Sí, es cierto. Entonces esa seguidilla de buscar links y todo, pues me llevó al final al primero, al Hospital Italiano en Argentina. Pues mandé papeles y todo esto, fui aceptado, pero el momento de que tenía que presentar lo que se llama DNI, que es como el DPI Chapín, pues la verdad que las trabas eran muchas. En ese tiempo irse al sur era pues carísimo y como decimos, ahora salís de gine y no tenés nada más que un título y 2 maletas con las cuales tenés que defenderte, ¿va? Así es. Entonces, en realidad, pues no sé, tenemos que sentar la cabeza y los pies y decir, o sea, tampoco no somos millonarios, ¿no? O sea, sí, o sea, no vas a pedir un préstamo y con qué lo vas a pagar si vas a estar estudiando. No va a haber un banco que te espere, sí, no tenga pena, cuando usted ya tenga, págueme. No, incluso hay un par de lugares aquí donde dan becas para estudiantes en nuestro momento, pues la verdad que era otra mentalidad la que tenían esas personas y fui a tocar la puerta y tampoco obtuve una beca. Entonces el sueño se fue un ratito, ¿no? Se esfumó un ratito, pero como me conocerás, soy un poco terco en todo. Entonces seguí viendo, buscando y pues comparando pensums, que es algo que siempre hay que hacer. Encontré este pedacito de cielo literalmente en Ciudad de México, ¿no? Y a suerte también una amiga, Astrid, estaba haciendo también su residencia allí en FUCAM. Entonces nada que un Messenger o algo así no pueda solucionar, pero le escribí, le dije, mire, usted está allá. Sí, me dijo, ¿y qué tal? No, buenísimo, que la nada. Entonces, pues
también volví a tirar mis papeles para allá. Y recuerdo que un 1 de noviembre estábamos yendo a ver al papá de mi papá, mi abuelito, ahí al cementerio. Y en eso me entra una llamada de Ciudad de México. Sí, que sale así como... Ajá, sí, así. ¿Qué onda, va? Sí, día festivo, ¿no? O sea... Exacto, pero es que lo que pasa es que el día festivo allá es 2, no es 1. Ok. Y entonces, pues fue que me desconcerté porque nosotros no estamos, o sea, a pesar de que estamos muy cerca, no tenemos las mismas fechas en los mismos días, ¿no? Muy bien. Entonces yo veo y veo el número de ahí de Fucam y de México y así como, qué raro, ¿no? O sea, pues si hoy es descanso, hoy es feriado, nadie trabaja, ¿qué onda? Cuando contesto era el doctor Tenorio, jefe de enseñanza de allá, y diciéndome, literalmente, güey, estás aceptado, sí, solo sí, me mandas unos papeles y tenés hasta hoy, ¿a qué? Las 3 de la tarde. Entonces, en ese momento, recuerdo que les dije a mis papás y todo bien, necesito irme porque necesito mandar estos papeles. No les había contado nada, al final que sí me habían aceptado, sino que simplemente necesitaba cumplir el requisito porque estaba entre los preseleccionados. Y pues casi que dejamos el café ahí y nos fuimos de regreso a la casa a mandar todos esos papeles, ¿no? Y pues a dicha, pues me fui de los 2 extranjeros seleccionados de una lista de unos 22 extranjeros que habían para el año que yo competí. Pues me seleccionaron. Fui a hacer mi alta especialidad a Ciudad de México, algo que no lo cambiaría por nada del mundo. Un año bonito, sufrido, cansado, pero bien gozado, ¿no? Y más que todo, pulido y aprendido de todo lo que iba a necesitar, ¿no? Claro. ¿Cuántos años son, Rich? Mira, como te digo, depende del lugar a donde vayas, pero si es el sur son 2 años, si es México puede ser 1 año, año y medio, ¿no? Yo hice el año en Fucam y tuve a dicha de por ser de la casa, como fueron las palabras literales del doctor Said, que es mi maestro en cirugía plástica mamaria, y del doctor Tenorio, sos de la casa y los de la casa los apoyamos. Entonces incluso terminé mi residencia allá. Yo tenía una beca que me daba el instituto y el instituto pues me apoyó todavía en esos meses que me quedé yo allí, pues puliendo técnicas de reconstrucción, implantes y expansores y todo esto. Pues ellos me siguieron apoyando porque la verdad es que creen en la gente que ellos hacen. O sea, creen tanto en lo que ellos hacen que te dan ese chance de poder pues continuar un poco más con ellos. Y no hay una cultura de competencia, digámoslo así, ¿no? O sea, es así como, bueno, yo te entrené y como yo estoy seguro de cómo estás entrenado, pues ven y trabaja para nosotros, digámoslo así. Sí. Incluso de los 5 que éramos en la residencia, éramos 2 extranjeros y 3 nacionales. De los 3 nacionales mexicanos, 2 están actualmente trabajando en la fundación. La otra no quiso, otra está en Ecuador y yo que estoy acá, ¿no? Claro. Pero también es eso, que bueno, pues, o sea, México es grandísimo y como siempre lo hemos platicado, nos llevan años luz en todo esto de la oferta estudiantil, porque, o sea, tienen muchísima más demanda que nosotros, porque es un país que concentra mucha gente y llegan de todos lados de América a pelear esas plazas contra todos los mexicanos que salen también del ENAR, ¿no? Claro. Bueno, ya entrando un poquito en lo que hace esta especialidad, ¿podrías contarnos cuál es, digamos, no la estructura, pero digamos, cuál es como, si tuvieras que hacer una bandera, ¿qué le pondrías en esa bandera? Para que pudiéramos entender por qué hacer un seguimiento por un mastólogo. Mira, hoy recién operando con mi jefe
en el Roosevelt, estábamos tocando ese tema y realmente quién tiene que tratar la mama, el seno, ¿no? Y los dos coincidimos en que la tiene que tratar el que haya estudiado y el que la maneje, ¿no? Puntos a favor de nosotros, pues como ginecólogos, mastólogos, es que ya tenemos una base de endocrinología femenina, conocemos muchas de esas cosas, ¿sí? Que fue punto a favor en mi entrenamiento de México, porque tenía 4 o 5 cirujanos oncólogos que eran mis adscritos, y cuando ya era mucha la sangre de mi parte, ya les tiraba mi carta de hormonas, entonces ya se calmaban. Ya se calmaban Sí, un cacho, ¿no? Yo creo que vale la pena decir eso, pues, de que, digamos, el ginecólogo tal vez se mira como, el médico de las mujeres y ya, pero parte de la formación del ginecólogo de posgrado es el manejo de esa hormona, ¿no? De las hormonas. Y, pues bueno, todos los ginecólogos lo deberíamos de saber, pero sí hay cambios en la glándula mamaria provocados por las hormonas del ciclo menstrual. Uh-huh. Entonces, esa es lo que está diciendo Richie. O sea, posiblemente el cirujano sí lo sepa, pero no es su consulta diaria, pues, y no fue su consulta del entrenamiento de cirujano, ¿verdad? Mientras que nosotros todo el tiempo, todos los días, con un montón de pacientes, explicarles el ciclo ovárico, explicarles el ciclo menstrual, explicarles cómo el ciclo menstrual puede afectar las mamas. Entonces, sí, esa es la carta, el as, ¿no? El as bajo la manga que tal vez tenías ahí, ¿verdad? Sí, y, o sea, también conoces, y también muchas veces es que tu entrenamiento como ginecólogo te da una herramienta invaluable en mastología en mama, en lo que yo hago, que es el bendito ultrasonido. Claro, ¿no? Claro que sí. Entonces, sí. Ya te crías con el ultrasonido, entonces es mucho más fácil ya también incluso adaptarlo a las necesidades que estás teniendo con tus pacientes. Y ya no es también, o sea, pensando o poniéndote en los pies de la paciente, ya no es así como que, si voy con el doctor, pero el doctor me dijo, mire, vas a hacer un ultrasonido y me tengo que ir a hacer el ultrasonido y después regresar para que me lo lea y todo esto. Claro, o sea, si haces una consulta mucho más guiada, ¿verdad? Ahorras tiempo, que ahorita es fundamental. El tiempo que te ahorras vos y que le ahorras a la paciente siempre va a ser muy bien recompensado, ¿verdad? Por todos. Entonces, son cositas que te van dando siempre ese plus en cuanto a tu consulta. Y que la verdad es que desde que regresé, sin contar pandemia, porque de ahí fuimos guardaditos todos, y yo regresé 5 meses, 4 meses antes de que comenzara la pandemia, creo que he visto 3 embarazadas. Ok. Sí. Entonces, creo que si ahorita se aparece una mujer embarazada en mi consultorio, no sé qué hacer, me tiro al piso, me hago el muerto y veo si se va, ¿no? Como fuera así tipo oso, ¿verdad? Pero sí, lo que pasa es que ya es ese camino que escogí desde que vine. Todo lo que he hecho, todo lo que hago va en cuanto a ese camino de mastología de mama. Muchas veces en las charlas que he dado siempre comienzo con eso de mastología, porque era un término no conocido acá. Uh-huh. Lo conocen en México, lo conocen de Costa Rica para abajo, de todo, pero nuestra cultura no está todavía en ese aspecto, ¿eh? Claro. Entonces hay que enseñarle incluso a los mismos colegas que ahí estás. Sí, que existe, ¿no? Exacto, que existe. Sí. Y lo que siempre hemos hecho y que siempre ha sido como muy válido y me ha ayudado un montón es que de nada me sirve solo saber yo las cosas, porque cualquiera puede venir y agarrar un libro y leerlo y comenzar a medio hacerlo. Y también como he dado a conocer la especialidad, es pues compartiendo el conocimiento con los demás colegas, ¿verdad? Claro. Ya hemos hecho 2, a nivel de Congreso Nacional de Gine, 2 módulos o 2 años seguidos. Hemos hecho talleres. El primero fue con pacientes y ultrasonidos en vivo, que estuvo
maravilloso. Creo que mejor hubiéramos vendido las entradas porque la reventa estaba cara, ¿no? Pero nos fue bastante bien y consecuencia de eso fue que el segundo año que lo hicimos, que ya fue un poquito más especializado de biopsias, con pues, unos Phantom muy buenos que por ahí nos fumamos también, o sea, estuvimos a full y la gente quería seguir llegando, pero no teníamos cupo, pero eso es bueno, que estás dejando algo bueno como lo ponemos nosotros en el club, el ADN rooseveltiano, que dejas un legado, y el legado más importante es que estás enseñando a hacerlo bien. Claro, ¿no? Y qué bueno que me lo dijiste así, porque yo me iba incluso a adelantar ahorita en las preguntas y te iba a preguntar de la cirugía, pero yo creo que me regresaste como 2 pasos, porque bueno, o sea, ya hablamos que es el especialista en mamas, ¿no? Ya hablamos que tenemos el conocimiento de las hormonas y de cómo las hormonas pueden modificar las mamas. También hablamos de que vamos a necesitar un diagnóstico por imágenes, en este caso el uso del ultrasonido. Y ahorita mencionaste biopsias. Entonces todos esos pasos nos dicen, hey, o sea, no es de que todo sea de ir y abrir y despedacemos la mama, no. O sea, hay muchos pasos. Obviamente es la consulta, la entrevista, el examen físico, la imagen, ver un perfil hormonal, llegamos ya al punto de hacer una biopsia. Y bueno, Richie, aquí yo creo que vale la pena decir también que mencionaste lo del dolor. Si es dolor, obviamente, bueno, no obviamente, pero vos sabrás, vos sos el experto, pero si es dolor igual necesidad de cirugía o no. O digamos, desmitifiquemos eso de que el cáncer duele o no duele. Eso es uno de los grandes mitos realmente, ¿no? O sea, eso es lo que quería. Que la gente asume que cuando hay dolor hay cáncer. Sí, pero tal vez esa es una y la otra. Es que cuando no hay dolor también es cáncer. Es que muchas veces también cuando no hay dolor es cáncer, sí, pero realmente vamos a que el dolor no es un síntoma de cáncer. O sea, puede ser un síntoma de cáncer, pero ya cuando tienen el gran nódulo y todo esto, ¿no? Está afectando piel o cosas así. Pero es muy valedero también eso que mencionas, o sea, que las pacientes se sientan algo también, o sea, eso es de decirles a ellas que tienen algo que hacer, un estudio, ir a la cita y todo, ¿no? Y la otra es de que no todo nódulo palpable es quirúrgico. Me encanta operar. Sí, o sea, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero tenés que saber qué operar, cuándo operar, ¿no? Claro. Porque llegan conmigo pacientes y también en el Roosevelt, donde a primera mano palpan un nodulito, a mí señora tenemos que operarla. Exacto. Sí, y no se hacen estudios, si les va bien pues un ultrasonido, que igual dependiendo también quién lo haga, cómo lo haga, qué transductor utilizó, va a ser la calidad del estudio que vayas a tener, ¿no? Pero la primera es, mire, sí, le quitamos la bolita y la paciente en esa angustia, ¿verdad? De saber que era la bolita. Dice que sí, la operan, le hacen una cirugía no oncológica al oncológico y pues la verdad es que le restan ese chance de un tratamiento adecuado que se va a ver en una sobrevida, o sea, vivir más sin cáncer a la paciente. Entonces, la friegan toda, ¿sí? Lo arruinan todo y después nos toca componer la plana con lo que hay y a cómo se pueda generar o se pueda hacer una cirugía y un tratamiento adecuado, ¿no? Y en el caso inverso, Richie, o sea, en el caso de que, bueno, digamos, a mí me han llegado pacientes en el que me dicen, yo les pregunto, ¿tuvo alguna cirugía? Y me dicen, sí, me quitaron unas pelotitas en el pecho. Ah, bueno, y en mi mente es, bueno, me quitaron unas pelotitas, me imagino que fue en una sola operación, pero después, investigando más, las han operado 2, 3 veces
y cada vez quitándole una pelotita, a los 2 años otra pelotita, a los 8 meses otra pelotita, y nunca fue maligno, nunca fue cáncer. Obviamente esto pasa, me imagino, muy seguido, ¿verdad? Porque por un lado la presencia del bultito estresa, y por otro lado el que te digan ya con la biopsia ahí en mano, no es cáncer, ya te tranquiliza. Pero si te vuelve a salir otra vez eso, entonces, ¿qué sería como un consejo que podrías dar en estos casos? Que estamos hablando de la enfermedad fibroquística de la mama, ¿no? O sea, ¿qué sería en estos casos un consejo para esta paciente que ya le quitaron un montón de pelotitas y siempre le dicen que no es cáncer, sino que es quistes de mama? Es que ese es el problema. Cuando hablas de fibroquístico es una gran gama de cosas, ¿no? Muchas veces esas pelotitas pueden ser solamente quistes que vienen siendo muy, muy, muy similares a los quistes en los ovarios y pueden ir y venir con el ciclo menstrual. Entonces, si no hay patología en mano, pues no hay que creer que se le quitó algo, ¿no? Porque para eso es la patología, para que te digan y si es patología tuya, te llevas una copia ya, ¿no? Claro. Pero sí, muchas veces pueden ser quistes que se pueden pues hacer una punción y quitarlos, y eso es lo que pasa. Como te digo, entran a cirugía solo a la orden de la mano que tocó algo, ¿va? Y 15 días después, cuando hacen la cirugía, se reabsorbió ese quiste y entraron por nada, ¿verdad? Entonces, a eso vemos, que ahora el gol estándar para todo esto, yo no entro a la sala de operaciones si mi paciente no tiene una biopsia por Trucut. Porque me gusta dormir y me gusta dormir tranquilo, en paz. Exacto. ¿Sí? La vez pasada hablábamos de la de aguja fina, ¿no? Sí, pero la aguja yo creo que vale la pena decirlo, que tal vez ya no es tan útil, ¿no? La hoja fina tiene sus indicaciones, pues estamos hablando de cuando son quistes. Y eso y es un quiste y lo tenés a ojo de transductor de ultrasonido, ¿no? Pero realmente yo no la utilizo porque vamos a esto. Vas a hacer una BAF, que es una aspiración por aguja fina a un nódulo. Vas a sacar células y se lo vas a mandar al patólogo, y el patólogo, según su idioma de Yokohama, que es como te dicen ellos, te va a decir si son células que son sugestivas de malignidad. ¿Y qué? Te quedaste te quedas peor de como cuando llegó la paciente, porque ya tenés el diagnóstico, pero también solo te dice, yo creo que sí. Yo creo que sí es malo. Entonces tenés que volver a decir a la paciente, mire, tengo que volverle a hacer una biopsia. En cambio, con el Trucut todo está en paz, porque te sacas unas muestras adecuadas que, a menos que sea demasiado malo el patólogo o haya sido demasiado mala tu muestra, no te salga un diagnóstico en esa muestra, ¿no? Y eso es a lo que vamos, o sea, dejas de darle vuelta a la paciente porque en ese ir y venir de lugar en lugar se te pierde. Y capaz si era algo malo y se va, y después ya andan hablando mal de vos, que no hiciste nada y que solo le hiciste dar vueltas y todo esto, ¿no? Pero entonces, por eso te digo, la verdad es que eso es lo que tratamos de hacer, un estudio integral de la paciente. Y tengo pacientes que llegan conmigo por primera vez, examinamos, hacemos ultrasonido, le digo, mire, realmente esta imagen no me gusta, tenemos que hacer una biopsia. Claro. Pero la gente también está con ese chip de que cuando decís tengo que hacer una biopsia, ellos ya se hacen en el hospital, así, viendo a San Pedro, en lo que pasan los insumos de anestesia, todas las cositas ricas que te ponen en la vena, y ellos piensan que va a ser algo así, ¿no? Claro, entonces ya les explicas, les dices, miren, no, es un procedimiento, pues, rutinario para mí, lo hacemos aquí en el consultorio, un par de puntos de anestesia local, con una pistola, saco unos fragmentos, la hago guiar, todo lo hago guiado por el ultrasonido, porque ha pasado, y esa anécdota que pasaba en el hospital, se hacían biopsias de lesiones grandes, de lesiones bastante grandes,
Pero hay tipos de tumores que hacen mucha inflamación. Entonces, la paciente le paran haciendo 3 biopsias y todas salían negativas, pero porque le daban solamente al área que era inflamación. Ahora, si lo haces guiado por ultrasonido, o sea, estás viendo dónde está el centro, dónde está la lesión realmente, y a eso le disparas. Claro, ¿no? La carnita. Y te digo, exacto, sería el liquidito de los chicles, ¿no? El centrito jugoso. Entonces, y eso, estoy hablando de todo ese círculo que hago con la paciente, lo puedo hacer incluso en menos de 1 hora. Ok. ¿Sí? Entonces, de ese espacio de entre, no sé, 45 minutos, lo más rápido, o 1 hora y media, que pueda ser lo más tardado que sea, te estás ahorrando tanto vos con la paciente. Hasta parqueo deberían. Semanas de ir y venir de un lado a otro. Claro. Sí, hay gente que viaja y se despierta temprano, pues, con tal de ir a la consulta y demás. Sí, y es eso, tanto en lo público como en lo privado. O sea, el tiempo es tiempo para cualquiera. Claro. ¿Sí? Entonces, esas son cositas que te van sumando. Vamos a eso, al porqué y al plus de tu consulta. Ok. Ahora entonces sí entremos en la cirugía, Richie. La cirugía como tal, cuando ya estamos hablando de un cáncer como tal, pues obviamente sabemos que hay que ir a quitar ese tumor, ¿no? Uh-huh. Y como lo mencionabas, tenemos también esa imagen de estar en el quirófano y demás, y tenemos esa imagen de la persona sin 1 centímetro de glándula mamaria, con los huesos pegados a la piel, pero posiblemente esa imagen era algo muy de los 90s, creo yo. Actualmente la cirugía conservadora, creo yo que es un nombre apropiado actual. Uh-huh. ¿Cómo es? ¿Podrías explicarnos realmente ahora cuál es el panorama de una persona que va a someterse a una cirugía por un tumor maligno de mama? Por un cáncer de mama. Sí. La verdad es que la cirugía ha evolucionado mucho en los últimos 30 años, te puedo decir, pero no solo la cirugía, sino que todo el rollo que va con él, la quimioterapia, la radioterapia, todo ha ido avanzando súper rápido. Entonces todo eso te permite a vos que antes lo que iba a ser radical, entiéndase que se iba todo hasta pectoral, ha ido reduciendo. Incluso ahorita, como estás platicando, realmente mi habitual de trabajo son cirugías conservadoras de mama. Uh-huh. Y es simplemente ir a quitar el pedacito de tumor, lo que está malo, y remodelar toda la mama para que hagamos que la mama enferma se parezca lo más posible a la mama sana, ¿no? Entonces, esa es una vía, ¿sí? Pero cuando estás hablando de reconstrucción con tejido de la propia paciente. Muy bien. Eso por un lado. Y la verdad es que cuando hablamos de cirugía radical y conservadora, ahorita ya los términos están bien locos. Y te voy a poner el ejemplo. Va a ser para otra charla, pero hay cirugías radicales que son súper conservadoras. Ok, ajá. ¿Qué quiere decir esto? O sea, visualmente yo puedo hacer una cirugía radical quitando toda la glándula mamaria. Ajá. O sea, quitas glándula. Ajá. Dejo el complejo areolar pezón y todo y la reconstruyo en el mismo tiempo. Entonces, a eso vamos. Es una cirugía radical, porque es una cirugía radical en los términos de medicina, pero es una cirugía conservadora estéticamente. Y eso es reconstructiva. Exacto, pero se llama oncoplastía. Y en la oncoplastía fusionamos las técnicas de cirugía plástica con fines oncológicos. O sea, pero es cierto, o sea, yo hago una cirugía estéticamente bonita, pero oncológicamente segura. O sea, sin dejar cáncer, porque si no sirve nada lo que estoy haciendo. Exacto. En mama puede ser eso, y en axila, pues, con la venida de la fluorescencia y del verde indocianina, que fuimos, pues, decir, de los pioneros, y cada vez que llega alguien allá, decimos que somos de los países en algo bueno, que vamos punteando, porque fuimos de los primeros países en Latinoamérica que comenzamos a usar el verde indocianina, y de ahí pues ya se han ido agregando otros
otros países. Pero ahí, con eso, pues inyectamos un medio, eso se pinta, bueno, no se pinta, realmente la endocianina lo que hace es que toma una onda de luz y la refracta hacia una cámara, entonces ya te permite ver vos eso. Y se mira verde. Y se mira, bueno, depende del mapa de color que le vas a poner, pero o sea, el chiste es que se vea verde, ¿no? Sí. Entonces se ve verde y ahí vas por el ganglio, o los ganglios que sean, y ya los puedes quitar, ¿no? Uh-huh. E incluso ponerle, hay pacientes que ya llegan con tumores muy avanzados que la maravilla de la quimioterapia lo que permite es hacer regresión de ese tumor, incluso respuestas patológicas completas, que quiere decir que teóricamente ya no hay nada de cáncer ahí, y te permite hacer cirugías conservadoras, muy bonitas, oncológicamente seguras, tanto en la mama como en axila. Excelente. Entonces es lo que estamos platicando, todo ha cambiado mucho para bien de los pacientes, ¿no? Sí, hay pacientes que posiblemente no se quieran someter a la cirugía por ese miedo quirúrgico. Bueno, uh-huh. Hay muchos miedos en cuanto al entorno de una cirugía, anestesia, recuperación, cirugía per se. Pero pues realmente la idea de que lo explicaras era justamente decir eso, o sea que ha evolucionado mucho la cirugía de los 90s, en donde realmente tiempo, Richie, ¿cuánto tiempo se tomaba la cirugía de los 90s en relación a la de hoy? Pues tal vez los tiempos no habrán cambiado mucho, porque la cirugía se hace un poco más compleja porque es logísticamente más complicada. Uh-huh. Antes solo era de venir y quitar todo y ver que llegaran bordes y punto. Claro. En cambio, ahorita tenés mucha gente alrededor tuya, 5 o 6 personas que están para una cirugía, uh-huh. Entre patólogo, radiólogo, tu ayudante, vos, o sea, mucha gente que juega un papel indispensable en esta cirugía. Entonces tal vez tiempos prácticamente será lo mismo, ¿no? Pero okay. La complejidad en sí de los procedimientos cambia. Sí, yo creo que eso vale la pena. Hemos hablado en otro podcast, hablábamos con Marvin Trejo de cirugía mínimamente invasiva, en donde muchas personas todavía tenían la idea de que mientras más grande era una cirugía y más abrías y podías ver mejor, era mejor, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, traducido a tu especialidad, pues lo que estamos viendo o lo que yo les puedo explicar con mis palabras es que tenemos muchos factores que nos ayudan a que esta cirugía sea exitosa. Por un lado, este medio de contraste o este medio luminoso que mencionas es de que es un color verde, pues, o sea, uh-huh. y el verde creo que todos lo podemos ver, ¿no? Y que ahí es donde tenemos que enfocar la cirugía, en ese ganglio, o ahí, o sea, es como quien dice, hey, quítenme, aquí estoy, ¿no? Claro. Por otro lado, dijiste que está el patólogo ahí, eso significa que podemos tomar esa muestra y que el patólogo lo examine en ese momento. Sí. Estás diciéndome que está el radiólogo en ese momento, eso quiere decir que podemos hacer los estudios en tiempo real en ese momento, en el quirófano y demás, y aparte están los dos cirujanos que están operando. Entonces, realmente es algo muy seguro para el paciente porque hay muchos ojos encima y no es de que se necesite abrir toda la mama para llegar a la conclusión de la cirugía. Entonces, en resumen, o sea, no porque sea una cirugía conservadora en donde la persona después se mire y diga, bueno, me habrá quitado algo, ¿no? Es que ese es el chiste, ¿no? Eso ya es como ego del cirujano, ¿no? O sea, mientras más pequeña la cirugía, vos decís, sos... Me lucí. Ajá, te pelaste, o sea, te la echaste bueno. Sí. Pero los ojos del paciente no son esos. Entonces dicen ellos, ay, y por esto me cobraron tanto, o por esto me hicieron esa gran cirugía. Sí. Pero te digo, yo puedo sacar una glándula mamaria por una incisión de 4 o 5 centímetros. Exacto. Y que después ya con una buena cicatrización no se va a notar. Sí. Y pues vale la pena decirlo, aparte de lo reconstructivo, hemos mencionado los implantes y expansores y demás, uh-huh. Que en tu especialidad sí es posible hacer ese extra estético, ¿no? Sí. Es posible en un mismo tiempo quirúrgico poner el implante de aumento, digámoslo así, en la mama sana. Sí,
O sea, pero eso va a ser como estamos dejando ya los tips para que nos manden las preguntas y todo lo que quieran ver, ¿no? Pero lo vamos a tocar en otros podcasts, ya así como más a detalle, pero la verdad es que podemos hacer de todo. Okay. Podemos hacer de todo, y te digo eso porque recién enero y febrero fueron bastante movidos para mí en el Roosevelt, y llegamos a un número mágico de 25 pacientes reconstruidas con implantes prepectorales, que eso es lo que queremos platicar después, explicar eso. Pacientes jóvenes, 24, 29, 31, o sea, yo no tengo cara para decirle a ellas, miren, se va a quedar 30, 35 años de su vida sin boobie, claro, ¿no? Claro. O sea, están comenzando. No se vale. Entonces, por ello es que hemos hecho todo esto. Y sí, también ahí ya entra un poquito mire, y está a gusto con lo que tiene. Ya que estamos aquí. Ya que estamos aquí, voy a pedir los implantes, entonces, ¿quiere más o quiere menos? Claro. Porque he tenido pacientes que las he reconstruido y me dicen, no, o sea, quíteme un cacho. Pero hay otros que sí me dicen, mira, doctor, o sea, es que llegué tarde a la repartición, ¿va? Entonces, se vale porque es que recordate que al final, detrás del cáncer, que es lo que uno ve como médico, hay una mujer que es mamá, que es hermana, que es esposa, o que va a ser esposa, o es novia o algo. O sea, hay una mujer que lo que quiere es que después de la tormenta del cáncer, porque sí hay días fregados y otros días más fregados, como yo les digo, pues comiencen a haber días bonitos y días tranquilos para el resto del mundo, ¿no? Exacto. Y entre eso entra la feminidad, y el símbolo máximo de feminidad, creo yo, que son los senos, ¿no? Como mamíferos, y históricamente así. Como todo. Entonces, es un centro de atención también, o sea, y no le puedes quitar el centro de atención a una mujer así. Entonces, por eso es que hemos hecho esto que poco a poco, y la verdad que sí, con mucho esfuerzo, y con un equipo, como les digo, porque vemos al final solo la cirugía y hablamos de la cicatriz, que es muy pequeña, que chilera, que quedaron simétricas, que no, pero detrás de esa cirugía de 3, 4, 5 horas que toma una de esas cirugías, que es bastante tiempo, hay un equipo de demás personas que tienen tu mismo problema mental a la hora de ver esas enfermedades. Y todo lo que buscamos es la perfección y que la paciente salga mejor. Entonces, atrás de vos como cirujano está el oncólogo médico, está el radiólogo, está el radioterapeuta, está el patólogo, está un montón de gente que cada quien ha hecho o ha puesto su granito de arena y ha puesto su buena intención en la paciente en el momento que lo tenía que hacer. Claro. Pero si vos no tenés una buena comunicación con esa gente, le restás también esa posibilidad a la paciente de que al final de todo eso, porque son tratamientos de casi año y medio, que van a quedar peor de como comenzó, ¿no? Sí. Entonces, si vos fuiste el que dejó ese último. Exacto. Claro. Y es eso, y eso es lo bonito, que nosotros tenemos un grupo ya, bueno, tanto en la priva como en lo público, en el Hospital Roosevelt. Ya tenemos ese equipo como bien conformado, y cada quien sabe cuándo le toca actuar, y como siempre hay imprevistos, entonces cuando toca actuar y hay que rescatar algo, también se rescata, ¿no? Claro. Ok. Pues bueno, para ir cerrando este capítulo, Richie, más o menos, no, más o menos no. ¿Cómo puede un estudiante, ya sea de la GINE o de pregrado, ponerse en contacto con vos? ¿Estás recibiendo electivos o es preferible que solo te escriban o que sigan la página? ¿Cómo pueden enterarse o empaparse un poco más de este tema ellos? Mira, sabes que la enseñanza también me encanta, y estamos siempre abiertos a eso, y es lo que les digo siempre cuando doy una charla o algo así. He ido al interior a dar pláticas y todo, y les digo que la clínica de tumores está para que todo el mundo aprenda. Nos gusta enseñar allí. Entonces, aceptamos selectivos.
de pregrado, de posgrado, de todo lo que quieran. Incluso acá hay un amigo del extranjero que vamos a comenzar, primero Dios, a hacer rotaciones con Guadalajara y Guatemala. Primero se cuaje bien eso, porque nosotros estamos haciendo cosas que ellos no hacen allá. ¿Sí? Entonces es bonito que venga gente a decirte que estás haciendo las cosas bien, ¿verdad? Que quieren venir a aprender. Entonces, la verdad es que aceptamos selectivos de todo, ¿sí? Mi página, no sé, vos la tenés, ¿no? Pero yo ni me la sé, o sea, no. Creo que está como Mastología Doc Calderón. Sí, creo que sí. Ahí te vamos a etiquetar, ¿no? Sí, en la etiqueta va a salir bien en Facebook, que es mastología, ginecólogo, mastólogo, doctor Ricardo Calderón. ¿Tu qué? Mi clínica estoy en Torre Azul, zona 9, y en grupo de oncología en Mirari, en zona 10. Igual pueden escribirme todavía no me lo sé muy bien, pero porque no me escribo ni me llamo, pero es 35672829. Después ya me lo aprendí. Sí. Estamos en la clínica Tumores, en el departamento de cirugía del Hospital Roosevelt, así de fijos, donde pues se pueden acercar con nosotros. Como supongo que también lo ve gente de pregrado, todo, pues nos gusta hacer un poco de investigación. Ahorita estamos, ya tenemos unos 2 años, 3 años haciendo lo que estamos haciendo en el Roosevelt, tenemos volumen, entonces ya estamos haciendo investigaciones que valen la pena hacer. Okay. Que sí les va a poner el nombre en algún lugar y que no va a dar pena mostrarla cuando vayan a pedir residencia en otro hospital en el extranjero, ¿verdad? Que son cosas que también no teníamos. Claro. Cosas que no teníamos. Entonces, pues sí, si vamos a letra muerte, al principito sí aceptamos selectivos y todo. O sea, con todo el gusto lo recibimos. Mejor si son de 2 meses. O sea, aunque si es un mes no importa, pero lo que pasa es que también quiero que como que si fuera esto un Hilton o una cosa así, ¿no? O sea, nosotros vendemos una experiencia. Okay. Y la experiencia Clínica Tumores de Roosevelt y Mama en sí es eso, es una experiencia completa porque podemos hacer de todo, tenemos de todo, pero muchas veces, como te contaba, el mes pasado, sí, porque estamos comenzando en febrero tuvimos 2 reconstrucciones prepectorales en semanas seguidas. Hay meses que pasamos sin hacer ninguna reconstrucción. Entonces es más probable que te toque un par de casos así en 2 meses que en uno, ¿no? Claro. Pero sí, con todo gusto, se comuniquen conmigo, me escriban y nosotros ya vemos para poderlos aceptar. Muy bien. Y también recuérdense que pueden hacer sus preguntas en los polls de Spotify y también dejar sus comentarios en YouTube. Y si no, pues escribir a mi página y también pues ahí yo les traslado sus dudas al doctor Calderón. Así que pues esta es Mastología parte 1, diría yo. Vamos a tener otros capítulos. Mastología parte 1 de 34. Una por semana. ¿Verdad? Porque hay tanto de qué hablar y la verdad es que muchos me dicen que tengo que ser un poquito más expresivo. Pero más expresivo en el modo de dar a conocer muchas cosas que están como, no, digámoslo como es, que están mal hechas, ¿verdad? En cuanto al diagnóstico y todo esto con las pacientes. Entonces creo que ya me estás animando a ser un poquito más abierto a la hora de hablar y poder hacer como cositas más específicas también para pacientes, ¿no? Claro, sí. La idea del podcast es justamente ese, que podamos tener estos temas médicos y exponerlos realmente no de una forma tan científica, sino realmente poner un poco de nuestro propio sentimiento y de por qué nos gusta hacer las cosas bien, ¿verdad? Yo creo que eso creo yo que vale la pena resaltarlo, ya que no estamos dando una conferencia, pues, o sea, estamos hablando de lo que hemos visto, de lo que ha pasado, del entrenamiento que hemos recibido y cómo lo podemos traer aquí para justamente, y eso siempre lo digo yo, que es para los pacientes, pues al final no es para nosotros, sino es para que el paciente tenga una mejor calidad de vida y reciba pues algo que ya existe en Guatemala y que lo aproveche de aquí. Sí, claro que sí.
Está bien. Pues bueno, pues muchas gracias por nuevamente aceptar. Como le dije al principio, esto es Mastología parte 1. Esperemos otros capítulos. Así 1.1.2.0. Y pues gracias por venirte otra vez. Y pues recuérdense compartir este video o compartir este audio. Este fue el podcast de Turcios nuevamente. Y buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta la próxima.